Entonces ahí estamos grabando. Hoy día voy a partir repasando un poquito lo que de la clase de ayer sobre transformadas 2D, porque hubo algunas cosas que yo se las dije en palabra, pero en realidad no las vimos porque las diapositivas todavía no las tenía. Ayer las terminé y ya están disponibles en aula, esta versión nueva. Y luego vamos a ver Viewing, que es la clase de hoy día. Em, y de ahí les voy a mostrar las diapositivas antiguas que tengo porque no alcancé a pasarlas todas, pero se van a dar cuenta por qué estoy traspasando de diapositivas viejas a nuevas. Entonces voy a compartirles mi pantalla para que veamos la última patita de transformadas. Entonces me voy aquí. Bien. Entonces lo que habíamos visto rápidamente, las transformaciones 2D, era que nosotros teníamos un conjunto de puntos que podían describir geometría, ¿cierto? Y vimos que las transformaciones que más nos importaban eran las de el escalamiento, las de rotación, las de traslación, ¿ya? Y luego yo les mencioné al final rápidamente lo de las reflexiones. Y también nos dimos cuenta que, bueno, la forma de operar con este tipo de cosas, por supuesto, en la computación gráfica siempre va a ser con matrices. Em, de hecho, como les explicaba ayer, cuando nosotros queremos hacer una transformación, le pasamos la matriz de transformación y se la tiramos, digamos, con el array completo de vértices a la tarjeta gráfica, y la tarjeta gráfica recibe realmente bloques de información y ella los administra y aplica de forma muy eficiente lo mismo a cada uno de los elementos de forma paralela. Entonces, siempre está esta estructura de array, de pasarle por bloques la información a la tarjeta gráfica. Por eso, si yo quiero hacer un cálculo con una variable, hacerlo con la tarjeta gráfica al final me va a demorar 1000 veces más que con el procesador principal, porque en el fondo em, igual tiene que recibir todo un bloque como si recibiera 1000 variables, y en realidad le estoy pasando una sola y voy a aplicarle una operación a una sola cosa, entonces en realidad ahí no tiene mucho sentido. Y por lo tanto entonces nos preocupamos de ver esto de las coordenadas homogéneas, básicamente porque sin las coordenadas homogéneas no podíamos hacer la traslación, ¿cierto? Y por eso estábamos en el plano y siempre trabajando en 2D. En realidad nos pasábamos a 3D, pero a trabajar en el plano z igual a 1. Y eso nos permitía entonces aquí hacer la traslación agregando el shift que yo quisiera hacer tanto en X como en Y. Esta era la de rotación y esta era la de escalamiento. Entonces vimos algunos ejemplos, ¿cierto? Cómo iban a ser las matrices para ese tipo de cosas, y al final estuvimos haciendo este ejercicio que queríamos pasar de este cuadrado azul a este cuadrado amarillo o medio naranjo que está ahí, y teníamos que calcular entonces todas las matrices de transformación. Lo que nos dimos cuenta era que si yo aquí aplicaba rotación directamente, por ejemplo, rotación en 45 grados, este cuadrado me lo iba a traer a acá. Iba a quedar de esa forma, pero sobre el eje Y acá, así. Y después si yo quería escalar eso, ya no era tan seguro de que realmente me iba a quedar al 50%, y después trasladarlo hasta acá, también tenía que calcular que iba a ser la raíz de 2 medios o algo por el estilo, iba a ser el punto que iba a tener que trasladar acá. Entonces ya estábamos trabajando con puntos flotantes, y realmente llegar a la coordenada que está aquí, que sería -1 en X y 1 en Y, ya empiezas, quizás no me va a quedar exactamente ahí. Entonces, lo que concordamos es que lo que conviene hacer generalmente es siempre trasladar al origen el elemento, luego podemos aplicar el escalamiento, luego podíamos rotar sin ningún problema, y fíjense que ese vértice siempre va a ser el 0,0. Por lo tanto, es súper fácil trasladarlo ahora a la posición que yo quería, en vez de estarlo trasladando en, por ejemplo, menos raíz de 2 medios, coma raíz de 2 medios, por decirles algo. Ahí ya ese cálculo ya jamás iba a quedar exactamente ahí. Por lo tanto, siempre es bueno trabajar con trasladar al origen, hacer todas las transformaciones de escalamiento y rotación, y finalmente llevarlo al punto en que, ¿cómo se llama? Que queremos dejar la figura. Y básicamente hasta ahí habíamos llegado, si mal no recuerdo.
claro, aquí está la matriz final. Esta matriz representa todas las transformaciones que hicimos. Aquí lo importante que hay que recordar es que la primera transformación es la que está más a la derecha. Esto es lo primero que se hace, luego esto y luego esto. ¿Ya? Entonces, esta fue la transformación uno, que era una traslación, el escalamiento uno, la rotación uno y la traslación 2, que fue cuando ya lo llevamos acá. Entonces, esa es mi matriz de transformación y yo voy a multiplicar estas cuatro matrices. Una vez que calculé la matriz final, se la aplico a todos los vértices que tenga yo en mi espacio donde estoy trabajando. Ahora, lo que era sí importante recalcarles, y por eso agregué las diapositivas que les voy a mostrar ahora, es que no da lo mismo el orden, obviamente, en que yo aplico las cosas. Miren, vamos a la siguiente, aquí. Por ejemplo, si yo parto de acá, ¿ya? Y luego hago una rotación en 45 grados, me voy a quedar aquí, ¿ya? Que es lo que yo le estaba diciendo anteriormente, es como que este vértice, que está en el 1, 1, yo le aplico una rotación en 45 grados y el vértice 1, 1 se viene a parar aquí, que sería en raíz de 2, ¿cierto? Coma 0. Y en función de eso, los demás, que este elemento sigue teniendo exactamente las mismas dimensiones. Si después de hacer la rotación en 45 grados yo le hago una traslación a menos 1, entonces me va a quedar algo así como esto que está aquí. Ni siquiera me va a quedar en menos 1, porque lo que hice fue trasladar básicamente el vértice que estaba parado aquí en menos 1. Y ese me quedó acá. ¿De acuerdo? Eso es distinto a que yo primero haga recuerden que primero se hace lo que está más a la derecha. La traslación en menos 1, es decir, que estoy aquí y lo llevo acá, y después le aplico la rotación en 45 grados, que es lo que estaría aquí. ¿Ya? Entonces, el orden en el cual yo voy a aplicar estas transformaciones es muy importante. No puedo estarlo permutando así como si nada. No puedo agrupar todas las traslaciones en un lado, todas las rotaciones en otro y todos los escalamientos en otro. Ahí me quedaría la escoba y finalmente no voy a representar lo que yo había calculado. Sí, voy a abrir el chat por si alguien quiere hacer preguntas también por ahí. Bien, entonces eso es relevante. El orden en el cual yo voy a aplicar las cosas tiene que ser en el que yo voy trasladando y de ahí operando, etcétera, sin andar intercambiando cosas. Ahora, esto es algo que también conversamos rápidamente al final de la clase pasada, y que cómo se aplican las transformaciones arbitrarias. Por ejemplo, cómo lograr el escalamiento o la rotación con respecto a un punto arbitrario. Es decir, aquí yo tengo mi geometría original, sería este cuadrado que está acá, y yo quiero escalarlo en relación a este punto en un 10%. Es decir, que se genere esta línea segmentada, este cuadrado que es un poquito más grande, pero que mantenga el centro. Y el otro problema es este. Yo tengo este vértice acá y yo quiero rotar este cuadrado, que es el de línea continua, ¿cierto? Lo quiero llevar a una rotación de 45 grados, pero con respecto a este punto. Entonces, ¿qué fue lo que dijimos ayer? Lo que hay que hacer para lograr eso siempre es, con respecto al punto que yo quiero hacer una transformación, ese punto lo llevo al origen. Luego, aplico la transformación que yo quiera, escalar o rotar, ¿ya? Y después lo vuelvo a trasladar en la cantidad inversa, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, supongamos que este era el 1,5, 1,5. Lo primero que haría aquí sería trasladar en -1,5, -1,5. Este punto me quedó aquí. Y por supuesto que todos los demás, el cuadrado está ahora centrado en el origen. Si ahora yo hago un escalamiento de un 10%, es decir, multiplicar por 1,1, me va a quedar de esta dimensión, pero acá. Y una vez que lo logré, entonces ahora lo voy a trasladar en más 1,5 y más 1,5, volviendo a este punto, y los que estaban aquí, que van a tener otras coordenadas, por supuesto, igual se van a trasladar en esa misma cantidad, por lo tanto, va a aparecer como que mi cuadrado desde ahí creció, ¿ya? Y la rotación es lo mismo. Yo lo que digo, ok, quiero rotar contra este, que es el mismo punto que en el caso anterior, traslado, roto en 45 y luego traslado en más 1,5 y más 1,5.
Otra de las cosas que conversamos y que no les había mostrado son las reflexiones. Estos son otro tipo de transformaciones. Entonces, si yo tengo esta figura que está aquí, una reflexión con respecto al eje Y, es simplemente cambiar las coordenadas X por su inverso multiplicativo, ¿ya? Entonces, ojo que este vértice que estaba aquí, que es más alto y por eso lo puse así a propósito, me viene a generar una especie de efecto espejo y se viene a posicionar acá. En realidad, el que tenía un X más grande va a tener un X más negativo, ¿cierto? Y por eso va a quedar acá. Con respecto a las coordenadas de Y, siguen siendo las mismas, así que ese que era el más grande en X es el más negativo aquí en X, pero el Y sigue siendo el mismo. Lo mismo para todos los demás vértices. Con respecto a una reflexión en el eje X, simplemente tengo que ahora multiplicar por menos 1 todas las coordenadas Y y ocurre el mismo efecto. El que estaba, digamos, acá tiene un Y más grande, así que va a quedar ese mismo y el X no cambia, así que se me va a quedar con el Y más negativo. ¿Sí? ¿Hay una pregunta? Sí, profesor. Mm, Em, Aquí para lo que es el computador o la tarjeta gráfica, sí. entregarle esta matriz significa entregarle esa figura, ¿cierto? Eh, Entregarle esta matriz es O la sea, matriz no, de no, no, perdón. No, no esa matriz, perdón, me Ah, confundí, pero una matriz de vértices, claro, ¿cierto? claro. ¿Qué es lo que le dice al computador cómo unir los vértices? Eso lo establecemos nosotros. Esas son relaciones que no van a cambiar. Ya. Y de eso no se preocupa la tarjeta gráfica. La tarjeta gráfica hace las transformaciones sobre los vértices, pero la conexión que existe entre ellos, la tarjeta gráfica no le importa. Dice, ah, no, eso es problema tuyo, cómo tú los tienes definidos, porque eso no va a cambiar producto de una rotación. No va a cambiar producto de una reflexión ni ninguna de las transformaciones que estamos haciendo. No es la idea que mediante una rotación, porque tú solamente quieres rotar, quieres pasar, es como que tienes tu personaje, ¿cierto?, en un juego, y lo tienes así y quieres que rote, pero no quieres que cambie las manos o que se mueva o que haga algún gesto, no, quieres que si estaba así, se mueva así y se mantenga todo igual. Entonces, la conectividad entre los nodos no es algo que se vea afectado por este tipo de transformaciones. De hecho, por ejemplo, si nosotros vamos a cosas que vamos a ver un poquito más adelante para avanzarles eso, en las mallas geométricas, las mallas geométricas se pueden definir perfectamente en archivos de texto, en donde al comienzo tú tienes la lista de todos los puntos con sus coordenadas x, y y z. Entonces tienes el punto 0 que tiene su coordenada x, y y z. El punto 1 que tiene su coordenada x, y y z. El punto 2 lo mismo, hasta el punto enésimo. Y abajo de eso tú defines, por ejemplo, quién se une con quién. Por ejemplo, voy a tener una cara triangular que conecta el nodo 1 con el 8 con el 27. ¿Ya? Entonces, por lo mismo, cuando nosotros aplicamos la transformación, la conectividad no se va a ver afectada, solamente voy a cambiar las coordenadas de mis puntos. Y como eso tienen un índice, el índice no cambia y se queda igual. Ese es el punto. Entonces, estas matrices de transformación son, en el caso 2D, son siempre de 3x3. Pero podemos aquí tener una lista de puntos, que es una matriz de 3 filas y n columnas, todas las que nosotros queramos. Esa es una cantidad variable. ¿Ya? Va a depender de qué tan compleja es la geometría que nosotros vamos a estar utilizando. Bien, entonces eso sería una reflexión con respecto al eje Y. Por supuesto que también puede hacer una reflexión con respecto al eje X e Y al mismo tiempo, es decir, intercambiar o sea, ponerle -1 a X y -1 a Y al mismo tiempo y me quedaría ahora en este cuadrante. Ahora la pregunta ahí sería, ¿cómo quedaría dibujado aquí esta figura? ¿Dónde quedaría esta punta? ¿Quedaría más cerca de acá, más cerca de allá? O sea, perdón, ¿más cerca del eje Y o más alejado del eje Y? Más alejado, ok. ¿Por qué? Justifica.
Sería como rotarla, ¿ok? ¿Rotarla con respecto a qué? Al origen, ¿ya? ¿Rotarla en cuántos grados? En 180, ¿ya? Ok. Bien, hay varias formas de verlo geométricamente, pero si nos devolvemos al anterior, acuérdense que aquí yo hice una reflexión con respecto al eje Y y me quedó acá. Si yo le hago una reflexión con respecto al eje X ahora, ¿cierto? Que sería como el de aquí, entonces el que estaba aquí arriba se viene a poner exactamente aquí abajo. Y la punta entonces más larga me queda, es la más alejada del eje Y, ¿de acuerdo? Que efectivamente corresponde a como rotar esta figura y ponerla aquí abajo, ¿ya? Em, ¿Serían 180 grados? Mm, sí. O sea, 90 quedaría aquí, 180 acá, 270 aquí y 360 me devuelvo, ¿cierto? Por eso se puede ver de esa forma. Muy bien. Y la otra pregunta que nos habíamos hecho era, ¿qué pasaba si yo quería hacer una reflexión con respecto a un eje arbitrario? Entonces sigo teniendo ahí mi figura y quiero hacer una reflexión con respecto a este eje que cruza acá. Entonces la respuesta está aquí. Hay que rotar este eje arbitrario en el ángulo alfa para hacerlo coincidir, donde alfa podría ser este ángulo, para hacerlo coincidir con el eje X y aplico una reflexión luego en el eje X y de ahí me devuelvo en menos alfa con respecto al eje X, o si lo quiero alinear con Y, supongamos este ángulo beta, por decirles algo, lo voy a rotar en menos beta, perdón, en más beta, en el otro caso lo hubiese rotado en menos alfa, ahí hay que ser consecuente y luego lo hago coincidir entonces con el eje Y, hago una reflexión sobre el eje y luego aplico la rotación en el ángulo inverso, ¿ya? Entonces así yo puedo hacer una reflexión con respecto a un eje arbitrario. Si se dan cuenta, lo que estamos haciendo cuando tenemos cosas arbitrarias las llevamos a algo que ya conocemos, que en el caso, por ejemplo, del escalamiento y de la rotación era llevarlo al origen, en el caso de una reflexión era hacerlo coincidir con un eje principal, aplicamos lo que queremos hacer y luego nos devolvemos. Y el último concepto que es un poquito más complicado y aquí ya empezamos a tener deformaciones más serias, es lo que se llama el sharing. El sharing, y lo que teníamos aquí, esta era la notación de cómo calculábamos las coordenadas de los nuevos puntos, ¿ya? Los x' y los y' van a ser el x de la nueva posición, el y de la nueva posición en función del x y el y, que eran las antiguas posiciones de mi vértice. Entonces, fíjense que esto permite hacer que este x, ¿cierto? Va a ser lo que, perdón, el nuevo x va a ser lo que ya había en x más el nivel de sharing que yo le quiera dar por i. Entonces ya tengo una función que toma el x donde estaba y además le suma, le añade algo en función del i que tenía ese vértice. Y por lo tanto esto me va a permitir hacer deformaciones como de este estilo, ¿ya? Como que si yo tenía mi casa así, entonces es como que empieza a soplar y se me empieza a deformar para allá, ¿ya? O para el otro lado si yo le pongo negativo al nivel de sharing. Y existe lo mismo en Y, naturalmente, en donde los X se van a mantener constantes y el nuevo Y va a ser lo que ya había en Y más el sharing en Y por X, ¿ya? Y fíjense que cuando yo quiero hacer sharing en X, lo voy a anotar aquí, y cuando yo quiero hacer sharing en Y, lo voy a anotar acá. Los otros valores que nosotros habíamos visto que podían hacer cosas eran, por ejemplo, cuando queríamos hacer una traslación en X, la íbamos a anotar acá, una traslación en Y la íbamos a anotar acá. Un escalamiento en X lo íbamos a anotar acá y un escalamiento en Y lo íbamos a anotar acá. Y las rotaciones las íbamos a anotar utilizando estas cuatro componentes. Ahora, ¿qué pasaría si yo hiciera algo con esto o con esto? ¿Por qué esos dos nunca se ocupan?
Los dos ceros que están en la última fila, ¿por qué esos no sufren modificación? Porque estaría afectando el eje Z, ¿cierto? Y me estaría saliendo del plano de mis coordenadas homogéneas, ¿ya? En el fondo, recordemos que yo aquí estoy trabajando en 2D, pero en realidad estoy trabajando en un plano en 3D que corresponde a Z igual a 1. Si me pongo a jugar con la componente que está aquí o la que está aquí, me voy a salir de ese Z, me voy a mover más allá del Z1 o antes del Z1, ¿cierto? Y ya no voy a estar en el mismo plano y por lo tanto voy a empezar a generar como una especie de realidad paralela, digamos, a mi mundo en dos dimensiones. Es por ello entonces que estas componentes siempre se tienen que mantener en cero y no me sirven para hacer ninguna modificación porque saldría del mundo de dos dimensiones. Bien, eso era entonces lo que les quería mostrar que me faltaba de la clase de ayer. ¿Alguna pregunta? ¿Por qué es el eje Z? Volvamos. Eh, en realidad piensa tú que aquí al lado yo voy a tener puntos, ¿cierto? Entonces mis puntos, que para mí son puntos en dos dimensiones, en realidad es un vector de tres coordenadas. La coordenada X, la coordenada Y y el 1, que me dice que estoy trabajando en el plano Z igual 1. Si yo entonces aquí pusiera algo distinto de cero, entonces cuando vaya a calcular el Z de mi punto X y 1, este valor va a afectar, se va a ver afectado por el valor de la componente X y se lo va a añadir al 1 que tenía yo en mi plano homogéneo, en mis coordenadas homogéneas. Entonces, por eso afectaría el Z y me saldría de, del espacio. ¿Qué cosa? Estaba respondiendo de antes. Ah, ok, ya. ¿Todos claros entonces? Bien. Entonces, ahora sí, nos vamos a la clase de hoy. Transformadas. Como les dije, esas diapositivas ya están disponibles en aula. Y las de que vamos a ver hoy día se las voy a subir más tardecito cuando termine de actualizarlas. Entonces voy a compartir aquí Viewing. Bien. Entonces, Viewing en dos dimensiones. Esto es súper relevante para que nosotros comprendamos, digamos, cómo hoy en día vamos a poder trabajar con distintos tipos de dispositivos. eh, y sobre, bueno, antes estaba todo mucho más estandarizado, o sea, el tamaño de la pantalla siempre era el mismo, no había ningún problema con eso. em, los televisores también, todos eran cuadrados, digamos, o casi cuadrados. A lo más había una diferencia entre el estándar que era el estándar europeo y el norteamericano, pero en realidad fuera de eso todo estaba súper, súper estandarizado. En cambio, hoy en día la versatilidad de lugares donde tenemos que desplegar la información visual es realmente amplia. Hoy en día nosotros tenemos que estar preparados para poder mostrar algo en un celular, en una pantalla, en un televisor que tiene otro aspecto de radio, un televisor que es curvo, no sé, quién sabe, quizás Apple dentro de poco va a ser un televisor que tiene la forma de una manzana, por decirles algo. Entonces, ese es el tópico principal de esta clase. Cómo nosotros, en el fondo, a partir de estar trabajando en un ambiente que está, separémoslo de la idea de que está en la pantalla. Estamos ahí en un universo aparte, nosotros estamos trabajando en ese universo y de ahí, por supuesto, que para que nosotros tengamos feedback de lo que estamos haciendo, queremos ser capaces de ver cómo se va a desplegar dicha información en una pantalla, indiferente del dispositivo con el que nosotros estemos trabajando.
Entonces, esto, por ejemplo, para que se entienda, este sería mi mundo, ¿ya? Eh, Todo esto es sobre lo cual yo estoy trabajando, ¿cierto? Pero en algún momento, porque me interesa solamente una sección de este mundo, me quiero enfocar solamente, por ejemplo, en esta parte, ya sea porque le hice un zoom o por la operación que yo quiera hacer. Entonces la pregunta es, ¿cómo paso de aquí a acá? Y ojo que esto lo puedo estar trabajando de nuevo en un celular, en un computador, en un televisor, en lo que sea. Pero quiero que se vea esto en el dispositivo. Entonces, hay que decidir primero qué parte del objeto hay que mostrar y hay que convertir el sistema de coordenadas del dispositivo. Pero, entonces, bueno, en realidad antes de ese pero, puedo encontrar una función f1, ¿cierto? Que dependa de las coordenadas x e y, que me haga un traspaso de acá, ¿cierto? De esta sección hacia el dispositivo que es el que está acá. Pero, naturalmente, ¿qué pasa ahora si doy vuelta a la pantalla o me pasé a otro dispositivo? ¿Ya? Y esto se va a ver de esta forma. De hecho, en el fondo es como que ahora mi pantalla la di vuelta y si trabajase sin hacer ningún cambio, en realidad todo esto se me aplastaría. ¿Ya? Y obviamente yo no quiero verlo de esa forma. Si están pensando solamente en celulares, que en realidad la solución es básicamente como girarlo, dado que yo giré el celular, también se gira la película, por así decirlo. En realidad esto va más allá que eso, va a que tienen más tipos de display, ¿ya? Tienen distintos tipos de celulares. Entonces, la pregunta es cómo soluciono este problema. ¿Qué cosa se les ocurre a priori? ¿Qué se podría hacer? Perdón que tengo cerrado el chat, así que ahora lo estoy abriendo. Escalar las imágenes. Eh, Joaquín, repíteme tu pregunta hacia el final de la clase porque si no me voy a salir de cómo se llama, de lo que estamos viendo. Al final te respondo. Escalar las imágenes propone Esteban entonces. Ya, ok. Si yo escalo las imágenes, eh, ok, sí, podría ser una solución. Pero en realidad el dispositivo tiene que saber cómo escalarlo según sus propias propiedades. O sea, por supuesto que cada dispositivo por sí solo conoce sus dimensiones y todo. Pero, eh, ok, a ver, veamos. Sebastián dice deshacerse un poco de los bordes, así como estirando la imagen para que vuelva a un ratio similar al original. Ok, bien. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos, en general, en la ingeniería, cuando tenemos distintos tipos de cosas, qué es lo que hacemos generalmente? Y sobre todo que el sistema actual tiene que estar preparado para todos los dispositivos que vengan en el futuro. Ok, generalizamos, ya, muy bien. Em, ok, sí, es una buena palabra, pero hay otra mejor. Queremos como, muy bien, Melanie. Queremos, queremos estandarizar, ¿ya? Entonces, el punto es que nosotros queremos estar, o sea, vamos a estar trabajando en un objeto que es el mundo, pero cuando una vez que nosotros estemos listos, lo vamos a llevar a un estándar y desde ese estándar, cualquier dispositivo actual o futuro tiene que ser capaz de entender ese estándar y él se tiene que preocupar cómo desde el estándar lo despliega en sí mismo, ¿ya?
Entonces, efectivamente, lo que va a ocurrir es que tenemos que definir algunas cosas. Vamos a tener las coordenadas del dispositivo que vamos a llamar DC y corresponden a las coordenadas del actual dispositivo y especifican en qué parte de la pantalla aparecerá el objeto. Y tenemos el sistema de coordenadas universal, WC, que va a ser el sistema cartesiano utilizado por las coordenadas del objeto, es decir, del mundo. Las transformaciones antes vistas se basan entonces en este sistema. Y, por lo tanto, aquí esto es lo que vamos a hacer. Vamos a definir, ¿cómo se llama? Esto que va a ser el sistema de coordenadas normalizado y que va a estar siempre entre 0,0 y 1,1. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a estar trabajando en el mundo, ya en la aplicación. Cuando queramos interactuar con la pantalla, en realidad vamos a pasar de nuestros sistemas de coordenadas universal hacia el sistema estandarizado, que va a estar siempre entre 0, 0 y 1 y 1, y la pantalla o el dispositivo, si así lo quieren ver, es el encargado de ver cómo desde el 0011, que es el que siempre le va a llegar a él, lo tiene que desplegar. ¿Ya? Em, una window en coordenadas WC va a ser una porción del mundo que es la que yo voy a querer desplegar, digamos, finalmente en la pantalla, pasando por la figura que va a estar normalizada. Entonces, lo que va a ocurrir es que yo voy a tener aquí mi mundo, voy a tener una selección que es lo que yo quisiera desplegar en la pantalla. De aquí, fíjense que esto tiene un ratio que es más o menos parecido al del dispositivo final, pero eso yo no lo sé a priori. ¿Ya? Entonces, de esta imagen que está acá, yo voy a pasar por una función que la va a normalizar, ¿cierto? Y que la va a dejar entre 00 y 1, ¿cierto? En este caso se va a ver más apretada, pero como el dispositivo sabe cómo pasar desde aquí, desde 0011 hacia él mismo, entonces crea una función que es del dispositivo y que va a transformar cada una eh, de las componentes que está en esta imagen finalmente a la que se tiene que desplegar. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Vamos a definir, window va a ser entonces la zona de interés de nuestras coordenadas globales, ¿cierto? De nuestro objeto del mundo. Y vamos a definir algo que es el viewport, que va a ser la zona dentro de mi pantalla normalizada. Esta es la pantalla normalizada que va entre 00 y 1, donde va a aparecer esto en el dispositivo. Entonces, esta función de normalización me va a decir, ok, yo quiero desplegarlo, pero en esta sección de la pantalla normalizada, y eso, una vez que está aquí, entonces cuando lo agarre el dispositivo va a decir, ah, estás ocupando solamente esa parte, listo, yo lo voy a desplegar solamente en esta parte. ¿Por qué quiero hacer eso? ¿Por qué no ocupo toda la pantalla? Porque en un comienzo lo que estábamos viendo era que esto se iba a desplegar sobre toda la pantalla. ¿Por qué entonces ahora estoy definiendo este viewport, que es la zona en donde se va a desplegar dentro de la pantalla normalizada o estandarizada? Sebastián dice, porque si fueran más grandes podrían quedar secciones sin ver en un dispositivo más pequeño. No, en realidad no es por eso. Por la calidad, ok. No, tampoco. Por la dimensión original. No, tampoco.
¿Por qué me interesaría a mí ver el objeto mundo solo en una sección de la pantalla de mi dispositivo? ¿Están todos asistiendo a clases desde su celular? ¿O hay alguien desde un computador? Yo estoy desde computador, profe. ¿Cuántas aplicaciones tienes abiertas? Yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, como 10 aplicaciones. Ya. ¿Y estás ocupando, o sea, cada una te está ocupando toda la pantalla al mismo tiempo? Y no, tengo separado en 3 escritorios y 2 aplicaciones por cada pantalla. Claro. Entonces hay veces que a nosotros nos gustaría que en el fondo lo que vamos a desplegar en la pantalla no nos ocupe toda la pantalla. Porque queremos, por ejemplo, aquí estamos trabajando, queremos tener nuestro correo acá, queremos tener un navegador aquí al lado, queremos tener muchas cosas corriendo al mismo tiempo, ¿ya? Entonces, es por ello que necesito pasar por un viewport que va a definir en qué sección del espacio normalizado voy a traspasarlo luego hacia el dispositivo para que me proyecte solamente sobre esa sección. ¿Por qué? Porque yo puedo tener varias cosas abiertas. Si no fuera por esto del viewport, estaríamos obligados a ver una sola cosa a la vez. Básicamente como ocurre hoy en día creo que en el celular. O sea, en el celular no sé si puedo tener dos aplicaciones, o sea, puedo tener dos aplicaciones abiertas, pero no viéndolas yo activamente, ¿cierto? ¿O si alguien conoce alguna? En Android Ahí se puede. sí se puede dividir la pantalla en dos, a lo más, por lo menos. He Ya, intentado bien. ok. Ok, sí, Y si no entonces... me equivoco, ¿Mm? perdón, profe, y si no me equivoco, Zoom también tiene el Picture in Picture en ¿Mm? el teléfono que queda la ventanita flotando. Ya. Ok, claro, entonces ahora se ha empezado a innovar un poquito en eso, pero sin tener la idea del viewport, en realidad eso no se podría haber hecho. Y desde el comienzo hubiésemos estado obligados a trabajar incluso en un computador con una sola pantalla a la vez, entre comillas. Por ejemplo, solamente con Word o solamente ver el navegador e intercambiar entre ellos, pero no los podría estar viendo los dos al mismo tiempo en la misma pantalla. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es necesario este concepto. Yo puedo entonces, desde mi objeto mundo, que es mucho más grande que la pantalla, ¿ya? Seleccionar una sección que va a ser la ventana de despliegue y luego tengo una función que es la de normalización y que también a su vez me puede decir en qué sección de la pantalla se va a desplegar esto. Y finalmente el dispositivo tiene su propia función de display, ¿cierto? Que agarrando de esta imagen normalizada, él entiende cómo la tiene que desplegar en sí mismo. ¿De acuerdo? Entonces veamos algunas cosas. ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo obtengo un punto que está en el mundo y lo llevo hacia el viewport? Entonces yo sé que aquí tengo mis coordenadas de Windows, ¿cierto? Mínimas y máximas. Y además tengo las coordenadas de un punto que es el que yo quiero desplegar en el viewport. A su mismo tiempo, tengo entonces las coordenadas mínimas y máximas del tamaño del viewport y tengo entonces los puntos que este es el que yo quiero determinar, ¿de acuerdo? Entonces, quiero saber cuál sería el valor de x sub b e y sub b en función de todas las demás coordenadas que está ahí. Entonces, usando simplemente proporcionalidad, podemos establecer esta relación que el x del punto que yo quiero desplegar en Windows, ¿cierto? Menos el punto mínimo de dicha ventana dividido por el, el tamaño en X, el delta X del window, tiene que ser igual a la coordenada X, ahora en el viewport, menos el X mínimo dividido por el tamaño, el largo en X, ¿cierto? Sobre el viewport. Si despejo XB, que es el que está aquí, este lo paso multiplicando para allá y este lo paso sumando para allá, me queda toda esta ecuación que está aquí. En donde nos damos cuenta que aquí tengo el XW, que es esto depende del punto que yo estoy
intentando calcular, menos el mínimo del window. Esto que aparece aquí, que lo puse de forma a propósito, para que esté ahí, nos damos cuenta que todos estos valores son constantes, no van a variar. Por lo tanto, aquí defino una constante S sub X. Esto ya lo conozco a priori, no necesito estarlo calculando todo el rato. Sé cuál es la relación entonces en X entre los tamaños de tanto de la ventana como del viewport. Y a esto le voy a sumar el X sub B min, que también es un valor constante y que va a ser el del viewport. Lo mismo va a ocurrir para la coordenada Y, ¿cierto? Hago exactamente lo mismo que les acabo de explicar y obtengo entonces una constante S sub I que va a ser en función de los tamaños que va a tener tanto window como viewport. Y los demás valores van a ser, o sea, este es variable, pero estos que están aquí van a ser constantes. Entonces, ¿qué podemos deducir de esto que aparece acá? Primero que nada, si estas constantes, S sub X y S sub Y, son valores, o sea, perdón, van a ser valores constantes para todos los puntos que vamos a mapear. Si ellos son distintos, entonces vamos a observar de forma inmediata distorsiones en la figura, ¿ya? Porque los tamaños de las cosas que estamos utilizando son diferentes. Entonces vamos a definir el aspect ratio, ¿ya? Que es una medida de calidad que se utiliza en muchas cosas geométricas, y va a ser entonces la diferencia entre los X y la diferencia entre los Y, ¿ya? Sobre la diferencia entre los Y. Entonces, si el aspecto radio del window y el viewport son iguales, no vamos a tener distorsión, ¿ya? Y propuesto, en función de lo que vimos la clase pasada y de hecho el cachito que alcanzamos a ver esta clase, hay un problema propuesto, determina la matriz de transformación que permite llevar un punto P del window al viewport. ¿Ok? Y entonces ahora les voy a mostrar, voy a dejar de compartir esta pantalla y les voy a mostrar las diapositivas antiguas que yo tengo, que por ello estoy haciendo las nuevas, porque se van a dar cuenta que son horribles. Y se las voy a mostrar para que veamos unos ejemplos. Entonces, eh, miren, para que vean que son realmente horribles eh, y por qué es necesario pasarlas, porque, bueno, primero que nada, esto no lo hice obviamente todo yo, estas son cosas que van creciendo y que las vamos pasando de profes a profes, y el profe que me prestó a mí estas diapositivas, él lo había hecho ¿cómo se llama? En PowerPoint, increíble. Y bueno, fíjense en estas cosas, yo las encuentro, ¿cómo se llama? Que no se ven bien, no son didácticas, no saltan bien a la vista, así que por eso estoy pasando todo esto de a poquito a látex para que quede mucho más ordenado. Y no alcancé a pasar estos ejemplos. Entonces, aquí hay unos ejemplos de lo que acabamos de ver. Por eso les quería mostrar esto en realidad. Que, de hecho, ahora terminando la clase los voy a hacer en látex y más tarde les voy a subir estas diapositivas. Entonces, aquí vemos un ejemplo en donde nosotros tenemos la ventana que va entre -2 y 2 y 2. Se dan cuenta que estas cuestiones tienen hartos errores, por eso las estoy cambiando. Mientras que nosotros sabemos que el viewport va a tener un tamaño constante, 0, 0 y 1, 1. Y siempre va a estar entre esas coordenadas. Entonces aquí es súper simple, si defino esta ventana, llego y la traspaso aquí y en realidad no hay ningún problema porque todo se corresponde correctamente. En cambio aquí, yo puedo definir esta ventana, ¿ya? Y puedo definir un tamaño del viewport más pequeño. Por ejemplo, que voy desde el 0, 0 al 0.5, 0.5, es decir, hasta acá. Y todo esto que estaba aquí lo tengo que desplegar solamente en esa sección, ¿ya? Si yo quisiera que estuviera al centro, entonces lo pondría entre 0.25, 0.25 y 0.75, 0.75. Y así yo lo puedo mover, digamos, en donde yo quiera dentro de la pantalla. ¿De acuerdo? Y por supuesto que si escojo una sección que es más pequeña, entonces
el objeto se va a desplegar en una sola sección ¿cómo se llama? Y si tengo o no deformación va a depender del tamaño del viewport. Entonces aquí hay un ejemplo en donde podemos generar distorsiones. Por ejemplo, aquí definí mi ventana nuevamente en -2 y 2,2, pero fíjense que el viewport lo voy a definir entre 0,25, 0 y 0,75, 1. Es decir, aplasté el espacio. Entonces venía algo que estaba cuadrado y yo lo contraje, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Le quité 0,5, es decir, la mitad. De hecho, la distorsión debería ser mucho más importante que esta, ¿ya? Le quité la mitad en X, pero en Y mantuve la misma proporción, va entre 0 y 1. Entonces ahí yo lograría una distorsión. Y con este tipo de cosas también podemos definir zoom. Por ejemplo, yo podría decir ahora que, recordemos que mi mundo va entre -2 y 2, 2. Pero yo podría definir una ventana que va entre 0, 0 y 2, 2, y el viewport que es completo. Entonces ahí lo que voy a estar logrando hacer es un zoom. Y me voy a fijar solamente en esa sección del mundo que está completo. ¿De acuerdo? Bien. ¿Preguntas? Profe, a mí no me quedó muy claro cómo se generaba la distorsión. Ya. Aquí, por ejemplo, nosotros estamos diciendo que lo que queremos desplegar es básicamente todo el mundo que tenemos en nuestro espacio. Y en el viewport le queremos dar un espacio en el cual el delta X es la mitad de lo que es el delta Y. Entonces, si te das cuenta, esto que aquí está como más estirado, está como, llamémoslo humita, está más estirada, aquí cuando llegamos acá va a estar más aplastada, porque le estoy diciendo que lo que estaba en un espacio que era cuadrado, ahora tiene que quedar en un espacio rectangular. Y ahí entonces lo estoy obligando a distorsionar la imagen. No mantiene el mismo aspecto de ratio, ¿cierto?, que en el original. Y como mi dispositivo va a agarrar esto, ¿ya? También va a estar distorsionado en el dispositivo, porque ya está distorsionado en el viewport con respecto al mundo. Entonces en el dispositivo también se va a ver distorsionado. Ese es un efecto de distorsión. De hecho, si volvemos a lo anterior, claro, si los aspectos de radio no se mantienen, que vendría a ser el que estamos viendo aquí, si yo calculo entre el X máximo y mínimo, la diferencia, y entre el I máximo y el I mínimo, la diferencia, aquí me va a dar 4. En cambio, aquí, si yo, bueno, me va a dar 4 en X y 4 en Y, por lo tanto me da 1. ¿Ya? Es el aspecto de radio. Y eso significa que estoy en un cuadrado perfecto. En cambio, aquí en el viewport, si yo calculo el X máximo menos el X mínimo, sería 0,75 menos 0,25, me queda 0,5. Y abajo me quedaría 1 menos 0, 1. Así que este aspecto de radio me quedó 0,5, porque 0,5 dividido por 1, mientras que el otro me dio 1. Entonces, como ahora los aspectos de radio no son iguales, se genera la distorsión. ¿Te quedó claro? Sí, te entendió. Es que me había enredado por cómo dispusieron los números. Sí, No no, sabía qué sí. se restaba con qué. Ya, claro, no, sí, aquí está enredado, sí, por eso mismo estoy actualizando las diapositivas, sí. Sé que esto no es lo mejor, así que lo que les va a quedar hoy día en aula va a estar mucho mejor que esto. Profe, ¿Sí? una duda con este mismo ejemplo. ¿Mm? Para que la transformación tenga este mismo efecto, necesariamente la figura del window tiene que estar centrada.
Es que vamos a tener un sistema de coordenadas cartesiano y siempre vamos a trabajar con un centro. O sea, lo más natural es partir con algo cuadrado. Pero si no, da lo mismo porque tú lo puedes trasladar, o sea, estar trabajando aquí en el window, por ejemplo, partir en 1,1 y terminar en 20,20, por decirte algo. Ni siquiera tiene por qué ser cuadrado, podría ser 1,1 y 20,5. Ese es tu mundo, digamos, un mundo más estirado. Pero lo que sí hay que ser capaz de definir es que cuando tú definas el tamaño de tu ventana, por ejemplo, aquí, esta es tu ventana, esto, ¿cómo se llama? Tenga los mismos aspectos de radio que los que vas a terminar trabajando acá, ¿ya? Es decir, aquí tú podrías definir algo que sea más bien rectangular, una window que sea rectangular, y si tú lo vas a desplegar en una sección del viewport que es rectangular, que mantiene el mismo aspecto de radio, no va a haber ninguna distorsión. Pero si tú decides aquí definir una window que es rectangular y lo quieres desplegar eso en todo el viewport, que es cuadrado, entonces sí se va a ver distorsionado. Ok, ¿Sí? gracias. Vale. Por eso es importante ver los aspectos de radio que van a estar, o sea, a ver, una cosa son las coordenadas globales, ¿cierto? De esto, y otras cosas es sobre el lugar donde yo lo estoy desplegando. El viewport no es el 0011, eso dijimos que eran nuestras coordenadas estandarizadas, ¿cierto? Que era el NDC. El viewport es la sección del NDC donde yo voy a desplegar la imagen. Y el window es la sección de mi mundo de la cual yo voy a generar mi imagen. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado ahí con los conceptos. De hecho, miren, volvamos a la anterior. O creo que la cerré. Ah, no, aquí está. Voy a compartirles la otra presentación. Profe, entonces el window era una parte del WS y viewport una parte del NDC. Correcto, exactamente. Ya. Entonces vayamos a... Están viendo las diapositivas nuevas, ¿cierto? Sí, Sí. Sí, ok. Volvamos a los conceptos. Aquí tenemos el WS, que viene a ser nuestro mundo, ¿cierto? Las coordenadas del mundo. El NDC son las coordenadas que van a estar normalizadas y que siempre van a estar en un mundo que varía entre 0, 0 y 1, 1. Y el mundo de la pantalla, bueno, ese lo desconocemos. ¿Cómo se va a desplegar en la pantalla? Si vamos a trabajar en una pantalla que tiene un ratio 16:9 o 3:4 o es cuadrada, bueno, eso no lo sabemos, pero es la pantalla la que va a tener que ver cómo soluciona el problema de pasar del mundo normalizado hacia ella. Entonces tenemos el objeto o mundo y tenemos el NDC. Y dentro del objeto vamos a tener un window que va a ser una sección, que puede ser cualquier sección, y dentro del NDC vamos a tener un viewport, que es donde se va a desplegar dentro del NDC la sección del window, perdón, la sección del mundo del objeto que corresponde al window, para mostrarla finalmente después en la pantalla. Entonces, por eso, unas cosas son las coordenadas. Ojo que, por ejemplo, estas coordenadas son de window, de la ventana, o sea, de la sección de todo el mundo, que es mucho más amplio, que yo quiero mostrar. Y estas X e Y, WMIN, son del view, porque es la sección dentro del NDC donde yo quiero desplegar lo que me vayan a pasar desde Windows. Y para calcular cuál es la relación entonces de dichas coordenadas, tengo estas fórmulas que están aquí, que fueron las que vimos y que determinábamos, ¿cierto?, que habían valores constantes, y en función de eso podíamos encontrar este punto, cómo se venía a reflejar a este punto. Pero lo de las distorsiones se generan cuando los aspectos de radio, ¿cierto?, de lo que hayamos definido de la ventana y del viewport no coinciden. Por ejemplo, una tiene un aspecto de ratio 0,8 y la otra tiene un aspecto de ratio 1.
Entonces, ahí como los números no coinciden, de hecho, por ejemplo, 0,8 significa que es algo, no es cuadrado, sino que un poquito más rectangular. Cuando es 0,1 es casi como, por ejemplo, ¿cómo se llama? Como un lápiz, una cosa así, muy estirada. Y puede ser estirada hacia arriba o estirada hacia el lado, ¿ya? Yo no sé, digamos, ese tipo de cosas en general. Em, ok, Esteban pregunta si es posible arreglar esas distorsiones al momento de desplegar en la pantalla. Em, no debería, porque en el fondo lo que está ocurriendo es que a ti ya te pasaron algo que venía distorsionado. O sea, desde el mundo estándar, desde lo estándar, desde lo que debería venir siempre bueno, te están pasando algo que ya tiene distorsión. Entonces, de hecho, si tú lo intentas arreglar, estarías distorsionando la distorsión para hacerlo bien, entre comillas. Y eso no se hace. Tú asumes que lo que está en el mundo estándar te llega bien y pasa eso. No sé si se han dado cuenta de algunas películas, por ejemplo, que por ejemplo están, cuando uno la tiene en 16:9, pero fueron pasados de un formato 3/4. Entonces tienen 16:9, en donde esos 16:9 tienen a los bordes dos pedazos de pantalla negra, que no muestran nada, ¿cierto? Y entonces ustedes después ese lo quieren pasar a su propia pantalla y en realidad lo ven en un espacio centrado mucho más chiquitito, aunque su pantalla fuese 16:9, porque en el fondo ya en el mundo estándar ya fue mal pasado. ¿Se dan cuenta? Y si de hecho ustedes lo intentan estirar en su televisor, si lo están viendo en un televisor, se ve todo como mucho más, se ven fácilmente esas distorsiones, o sea, como que las caras están mucho más largas, lo que sea. Y ahí lo que algunos televisores hacen es como aplicar una especie de zoom, pero uno pierde parte de la imagen al hacer ese zoom si es que quiere mantener el aspecto de ratio, y entonces deja de ver partes de arriba, de abajo o de la derecha y de la izquierda, dependiendo de cómo haga el zoom. Pero en realidad no hay ninguna transformación que te permita a ti restituir algo que era 16:9, que luego fue pasado a 3/4, a pasarlo nuevamente a 16:9. No tenemos ese tipo de tecnología. No sé si me siguieron con el ejemplo. Imagino que han visto ese tipo, se han topado con ese tipo de películas que fueron pasadas así como a otro formato, pero a uno se las pasan en 16:9 y en realidad está en 3/4. Y si uno le intenta hacer zoom, después deja las cosas. Hace poco vi eso, profe, ¿Sí? con la película de la Liga de la Justicia. ¿Ya? La original está está en formato cuadrado, ¿Ya? la de IMAX, pero cuando uno la ve en el cine en 16:9 se hace el efecto de zoom y se pierde Se todo pierde parte. el aspect ratio que estaba antes. Claro. Y ahora en la nueva que sacaron, el Snyder Cut, se ve en 4:3. Ya, ok. Interesante eso. Sí, ese es el mundo de los estándares. Entonces, yo no sé si ustedes han utilizado, digamos, software para hacer video, pero, por ejemplo, ahí la cantidad de opciones que uno tiene hoy en día es, pero abrumadora. O sea, hacer un video pensando en el celular, hacer un video pensando en que se va a ver, o sea, primero que nada, por ejemplo, yendo a Instagram, si se quiere aprovechar que se vea como una historia o que si se vea como una foto, algo más bien cuadrado. Eh, pasándolo desde ahí hacia otro formato, así lo quieren pasar eso mismo a que se despliegue bien en una tele, también. O sea, algo que ya estaba siendo tomado para ser visto de forma más importante vertical, lo tienen que pasar a algo que tiene que ser mejor visto de forma horizontal. Entonces ahí, claro, tienen que empezar a tomar secciones del video y hay otras que van a quedar mal, van a quedar cortadas, quizás no se va a entender. Y es porque pasamos de la imagen al estándar y después del estándar, una vez que ya pasamos ese estándar, ya no la podemos reobtener del original porque no sabemos, o sea, quizás podríamos hacer alguna transformación si es que supiéramos cuál fue el original, pero aún así
Es una cosa de volverse loco porque se comprime la información y se pierde parte de la información en el proceso. Así que no hay mucho que hacer ahí. Bien, más preguntas. Perfecto. Entonces, entre medio hubo alguien que me hizo una pregunta de otra cosa. Ah, claro, sobre el picking. Cuando estamos hablando sobre el cubo, que es el proyecto. Ya, a ver, miren. eh, cuando estábamos en modo presencial, siempre había gente que quería hacer un cubo, realmente dibujar un cubo, y luego empezar a aplicarle sharing para hacerlo coincidir con los vértices del cubo real, ya con el cubo físico. La verdad es que se volvían locos. Se volvían locos intentando hacer todas las rotaciones y escalamientos y cosas y el sharing para que se pudiese lograr. Es muy difícil lograrlo y por eso la mejor opción es hacer el picking, que es en el que uno trabaja con 4 caras rectangulares independientes y que las puede distorsionar para hacerlos calzar rápidamente con los vértices del cubo físico, en vez de estar haciendo una transformación. Así como ya, voy a presionar la R y R y le voy a dar un número y voy a rotar en ese número hacia la derecha. O voy a rotar hacia, ¿cómo se llama? En el eje Y o en el eje Z o en el que ustedes quieran. Y es para volverse loco. De hecho, la mayoría que empezaba haciendo eso se daba por vencido y decía, no, voy a hacer el picking nomás. Si no, no iban a lograr el objetivo del proyecto. Así que en teoría se puede hacer, pero es muy difícil. Es súper difícil hacerlo calzar realmente, o sea, en este tipo de proyectos donde nosotros estamos pasando del mundo 2D, que es nuestra pantalla, a un mundo 3D real, con un solo proyector, con un proyector que está pensado para proyectar en 2D. Entonces, eso es muy difícil de lograr. Si fuera de 2D a 2D, no sería ningún problema. Pero como es de 2D a 3D, con un solo proyector, eso es muy difícil. Más preguntas. Perfecto. Entonces, yo me voy a quedar arreglando la diapositiva y les voy a subir el video de esta clase más tarde. Y simplemente les recuerdo que ojalá vayan viendo lo del paper. eh, para, Hay una persona que ya se anotó, así que eso lo dejé anotado en aula. Hay viñetas, está la viñeta que le puse, la parte teórica, el paper y el proyecto. En la parte del proyecto van a encontrar los links a los videos del proyecto y los links de todas las otras cosas que les sirven para trabajar con OpenGL. Y en la viñeta donde está papers, voy a empezar a ir anotando a la gente que ya se anotó con algún paper para que ustedes no elijan, para que nadie se repita en el fondo. Así que eso, vayan echándole un ojo a eso y escojan un bonito paper que no se les haga tan difícil de entender. Ya pues, muy bien, que tengan una buena semana y nos vemos entonces el martes.